Muy bien, entonces nos toca hablar acerca de los sistemas empresariales. Para esta parte tenemos el siguiente contenido que estaría propuesto. En una primera parte vamos a hacer una introducción, vamos a hablar acerca de los sistemas distribuidos, vamos a hablar acerca de sistemas empresariales, vamos a ver sus características, la plataforma tecnológica que se requiere para trabajar con sistemas empresariales. Vamos a ver la diferencia entre servidores web y servidores de aplicaciones. Posteriormente hablaremos sobre la plataforma Java Enterprise Edition, que será la plataforma que vamos a usar a lo largo del curso. Y finalmente hablaremos de su arquitectura. ¿Ya? Entonces, esa es la ruta crítica para el día de hoy. Iniciando, podemos comentar que existen diferentes tipos de sistemas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de sistemas de procesamiento de transacciones, los famosos TPS. Podemos hablar de sistemas de información administrativas, aquellas que apoyan el tema de gestión administrativa particularmente, podrían entrar en este caso, en este grupo, aquellos sistemas que están relacionados exclusivamente con las tareas administrativas que realiza una empresa. Tenemos los sistemas de apoyo a ejecutivos, en este caso, sistemas que están orientados a compilar reportes que han sido tomados, que han sido consolidados a partir de otros sistemas de recopilación de información. Tenemos los sistemas de soporte a la toma de decisiones. Estas, de igual manera, utilizan prácticamente información resumida, información ejecutiva para la toma de decisiones, ¿no? Tenemos también los sistemas expertos de soportes para la toma de decisiones. Entonces, hablamos, en muchas de las ocasiones, hablamos de sistemas que están orientados hacia la toma de decisiones. Generalmente estos sistemas recopilan información en los niveles mucho más inferiores, hasta que la información tan solamente ahora se resume a un informe que tiene que servir al ejecutivo a tomar decisiones. Entonces existen muchos tipos de sistemas. Estos sistemas tienen que ser construidos con alguna tecnología, tienen que ser desarrollados de alguna forma. Entonces, una forma de desarrollar estos sistemas es trabajar con sistemas distribuidos. Estos sistemas distribuidos básicamente hacen referencia a un conjunto de computadoras que están ubicados en distintos lugares, están conectados en red y son capaces de colaborar para para lograr algún objetivo, ¿no? Entonces, cada uno tiene una tarea en particular que le permite aportar en el objetivo general. Entonces, tenemos una red donde cada una de las partes sostiene una parte. Usualmente este tipo de redes funciona muy bien porque si cae uno de los nodos, el resto de los nodos está funcionando sin inconvenientes. Entonces, la mayoría utiliza esta tecnología, principalmente los bancos. Estamos hablando de instituciones que tienen información sensible, entonces tienen que tener los mecanismos que les permitan resguardar su información. Entonces, tener una réplica, tener un sistema distribuido donde haya réplicas de toda la información es muy importante, porque si cae un nodo, el sistema sigue funcionando, ¿no? Si se apaga la luz en cierto lugar, se corta la energía eléctrica, el sistema sigue funcionando. Entonces, los sistemas distribuidos dan esa posibilidad de tener la información disponible en todo momento. Estos sistemas distribuidos tienen un mejor rendimiento que los sistemas centralizados, ¿no? Si bien hablamos de un sistema centralizado, a diferencia de un distribuido, todo estaría centralizado, concentrado en un solo servidor, podríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que hay un problema de alguno de los nodos, automáticamente todo el sistema se cae. Entonces, un sistema distribuido es mucho mejor que un sistema centralizado. Estos sistemas distribuidos además deben ser muy confiables. La forma de construir estos sistemas tienen que tener consideraciones importantes, porque el sistema tiene que ser capaz de ser puesto en línea inmediatamente después de que ocurra algún problema. Es más, no tendría que haber
no tendría que notarse ningún inconveniente, ¿no? Si es que hay algún fallo, ese fallo en la descomposición no tendría que notar. Directamente tendría que el sistema dar muestra de que está funcionando, ¿no? Entonces, para ello tiene que haber la posibilidad de que si hay algo que se descompone, inmediatamente ese componente tiene que ser reemplazado, ¿no? El tamaño de un sistema distribuido puede ser variado. Pueden ser muchos hosts dentro de un área, dentro de una red de área local, o pueden ser centenas de hosts, ¿no? Hablamos de redes metropolitanas, o estamos hablando incluso de millones de hosts, ¿no? Estamos hablando de mucha información y muchos nodos alrededor del mundo. Varias de las empresas de las cuales nosotros consumimos información tienen sus réplicas en diferentes lugares, ¿no? Ustedes han debido advertir que cuando hacemos una descarga de algún software en particular que ha sido elaborado en Europa, hay un NISOR, hay un lugar donde podemos descargar en Estados Unidos, hay otro lugar donde descargamos en Brasil, otro en Argentina, otro en Chile. Entonces, la información está distribuida de tal manera que uno tiene la posibilidad de descargar de diferentes lugares. Entonces, a eso estamos refiriéndonos cuando hablamos de un sistema distribuido. Finalmente, los sistemas distribuidos funcionan en múltiples máquinas. La idea es que no funcionen solamente en una máquina, sino más bien existan réplicas en diferentes máquinas a las cuales se pueda recurrir en cualquier momento para que el sistema se mantenga en funcionamiento. Bueno, uno de estos tipos de sistemas distribuidos precisamente hace referencia a lo que son, o dan lugar a lo que son los sistemas empresariales. Los sistemas empresariales están muy relacionados con la empresa en el sentido de que son empresas que cuentan con información crítica, ¿no? Entonces, estas empresas son organizaciones que tienen obviamente recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, y bueno, la idea de estas empresas es lograr algún beneficio económico o comercial. Entonces, estas empresas que tienen grandes cantidades de capital, usualmente también tienen sistemas que son sensibles. Por lo tanto, estas empresas, estas instituciones, lo que hacen es que se desarrollen aplicaciones empresariales que les puedan ayudar a facilitar en las operaciones y en los procesos que tiene la institución o la empresa. Una característica interesante de estos sistemas de información empresarial es que el contenido mismo del sistema tiene un impacto fuerte en el funcionamiento de la organización. Es decir, si hay alguna falla, eso traería graves consecuencias para la empresa. Entonces son sistemas sumamente sensibles, por lo cual se dicen que son sistemas de misión crítica, ¿sí? Estamos hablando de sistemas de misión crítica. Si hablamos de los bancos, por ejemplo, entonces ellos manejan ingentes cantidades de transacciones diarias y, bueno, no puede fallar. Ahí no podemos darnos el lujo de que haya una caída o es que alguno de los procesos no se complete muy bien o que falle alguno de los módulos. En ese sentido, estamos hablando de un sistema de misión crítica con información sensible. Para ello, se trabaja con aplicaciones empresariales. Estas aplicaciones empresariales, a su vez, su construcción deben considerar diferentes aspectos, entre ellas cuál es la plataforma que se va a utilizar. Se tiene que considerar también el tema de la disponibilidad, que esté disponible en todo momento, las alternativas de escalar, de crecer a este sistema, tanto verticalmente u horizontalmente. También hay que considerar el tema de la seguridad y por sobre todo el tema de mantenimiento. Los sistemas tienen que ser fáciles de mantener. Entonces, en ese contexto, podemos ver que las aplicaciones empresariales tienen que ser, por una parte, confiables, tienen que ser escalables, tienen que permitir ese crecimiento, tienen que ser
tienen que estar disponibles, tienen que estar seguras, ¿no? Estas aplicaciones también tienen que tener interacción con bases de datos de diferentes tipos, tienen que realizar operaciones transaccionales, es decir, que una transacción, cualquier transacción que se haga en este tipo de sistemas tiene que ser completa, no se puede hacer parcial, ¿no? Tiene que permitir la integración con otras tecnologías y además tiene que responder a una programación o un desarrollo basado en una arquitectura. La arquitectura que se utiliza generalmente es la arquitectura multicapa. Dentro de las cuestiones que se tienen que considerar, hablamos de la plataforma, disponibilidad, escalabilidad, seguridad, podemos hablar o podemos hacer referencia a que en la plataforma tecnológica es necesario responder a algunas preguntas antes de iniciar un proyecto como este. Por ejemplo, la pregunta es si se va a utilizar un servidor propio, un data center donde esté el servidor. Si bien esta era una modalidad, una alternativa que se utilizaba anteriormente, o sea, se construía data centers y ahí se colocaba toda la información, pues hoy por hoy, en cierta manera, ha cambiado esto, ¿no? Hoy por hoy los servidores virtuales han entrado con gran impacto y hay empresas que se dedican a precisamente proporcionar servidores en la nube. Entonces, si bien el servidor propio es una buena alternativa, el tener que mantener un servidor propio cuesta bastante, ¿no? Porque necesitamos técnicos que estén cuidando, bueno, primeramente configurando, armando todo lo que es la conexión hacia afuera, se requiere un buen ancho de banda para atender la concurrencia de los diferentes usuarios que van a venir al sistema o para venir a la aplicación. Y bueno, el personal que se requiere que esté atento a cualquier cambio, fallo y demás, hace que se pueda optar ahora por servidor que está en terceros, que también es lo otro, ¿no? Entonces, en este lugar hay que hacer, en este espacio hay que hacer la diferencia, hay que ver si es que se va a utilizar un servidor propio o un servidor de terceros. Servidor de terceros hoy por hoy se han incrementado bastante y la mayoría de las empresas está ofreciendo el servicio de VPS. Los VPS son servidores especiales, diferentes, en el sentido de que prácticamente nos entregan un servidor completo con sistema operativo instalado, para que cada uno lo pueda configurar, ¿no? Entonces, es prácticamente como tener un servidor propio, solo que ahora lo accedemos a través del Internet. Las empresas que han empezado a trabajar en esto, Amazon ha diversificado su modelo de negocio. Inicialmente era comercio electrónico, básicamente la venta de libros, pero posteriormente se ha ido diversificando y hoy por hoy también es un proveedor de estos servicios de servidores. AWS es el nombre de este servidor que de este servicio que proporciona Amazon y que está orientado específicamente a proporcionar servidores de alta gama con procesadores de varios núcleos y además la memoria que uno requiera, ¿no? Igual el espacio que uno requiera. Otra de las empresas que ofrece también es Google Cloud, que de igual manera, dentro de los servicios ofrece la posibilidad de proporcionar un VPS, un servidor completo que está instalado básicamente con el sistema operativo y bueno, sobre eso hay que hacer toda la configuración, ¿no? Y por ahí podemos citar alguna empresa como Afterburst, que también proporciona este servicio de una manera más simple que estos otros dos, ¿no? Estos otros dos tienen la posibilidad de, aparte de proporcionar un hosting y demás, proporciona otro tipo de servicios que pueden ser utilizados. Para probar estos servicios es necesario tener una
una tarjeta ya sea de débito o crédito. Básicamente es para registro y después te dan la posibilidad de tener unos 90 días para probar algunos de los servicios seleccionados en AWS. En Google Cloud, de igual manera, podemos suscribirnos y te dan como $300 que puedes gastar en un lapso perentorio para que puedas experimentar con estos sistemas. Entonces, en este tipo de sistemas, una de las cosas que hay que considerar es la plataforma tecnológica y la idea es ver si va a ser servidor propio, si va a ser servidor de terceros. El otro aspecto importante también es el tema del sistema operativo. ¿Qué sistema operativo se va a manejar? ¿Cuál es el sistema operativo que se va a utilizar para el desarrollo de la aplicación? Básicamente, de manera general, podríamos decir que la mayoría de los servidores están trabajando utilizando el sistema operativo Linux, ¿no? Sabemos que Linux hay en varias versiones y bueno, hay Linux también orientados exclusivamente al tema de servidor. Por ejemplo, Ubuntu Server es una distribución que está orientada solamente para ser servidor. Adicionalmente hay las otras distribuciones que son para desktop y demás, ¿no? Entonces, cada una de las distribuciones generalmente cuenta con una versión exclusiva de servidor. Sabemos que Linux, en cierta manera, bueno, si bien tenemos varias opciones de software libre, también tenemos Linux pagado. Red Hat prácticamente tiene una línea completa de Linux que sirve exclusivamente para servir de soporte de sistema operativo para servidores. Hay varias alternativas, ¿no? En cuanto a bases de datos, es importante considerar también cuál va a ser el tipo de dato de base de datos que van a utilizar. Quizá las relacionales es una de las que más se utilizaba, sin embargo, hoy por hoy las bases de datos no SQL también están siendo utilizadas. Mucho dependerá del tipo de aplicación o del tipo de empresa a que se está dedicando para que se pueda proponer la base de datos que se va a utilizar, ¿no? Pero principalmente en Internet utilizamos Postgres, utilizamos MySQL, ¿no? Y el otro tema es el lenguaje de programación. Entonces, por acá cuando se trabaja en aplicaciones empresariales, quizá el lenguaje de programación que se utiliza con énfasis es Java, ¿no? Java es un lenguaje que ya tiene buenos años, sin embargo, hoy por hoy todavía sigue ubicado. Si ustedes hacen la revisión de los rankings de los lenguajes más utilizados, usualmente Java también está entre los 5 primeros de las diferentes empresas que hacen estas valoraciones respecto a los lenguajes más usados, ¿no? Entonces, sabemos que a lo largo del tiempo, bueno, en el tiempo que ha estado Java, muchos de los sistemas han sido desarrollados utilizando este lenguaje. Como han pasado prácticamente la prueba y no hay forma de hacer cambios, bueno, siguen manteniendo, por lo tanto, ya son sistemas legados a los cuales hay que continuar dándoles mantenimiento y utilizándolos, ¿no? Tampoco se puede hacer cambios de manera rápida. Es igual que COBOL. COBOL es un lenguaje muy antiguo que no utiliza prácticamente muchos, pero por lo menos afuera, internacionalmente, se sabe que hay muchos sistemas grandes que están funcionando todavía bajo este lenguaje de programación. Pero en este caso, hoy por hoy, quizá la plataforma o el lenguaje más utilizado para las aplicaciones empresariales es Java. Vamos a las características referidas a la disponibilidad. ¿A qué se refiere con el concepto de disponibilidad? Cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando de una serie de medidas que tienden a garantizar la disponibilidad del servicio. Entonces acá la palabra clave es la disponibilidad del servicio. Es decir, que los sistemas tienen que estar disponibles las 24 horas al día y los 4 días o los 7 días a la semana. Este es el sello que usualmente se ponen ahora los sitios web y demás, indicando que ellos están disponibles siempre, ¿no? Además, la disponibilidad se referencia a la probabilidad de que un servicio funcione adecuadamente en cualquier momento. La idea es que el sistema tiene que estar funcionando en todo momento, no puede tener fallas. Esa es la idea de la disponibilidad. Si un sistema es disponible, entonces funciona.
para que exista la posibilidad de que el sistema esté siempre disponible, entonces tienen que tener mecanismos que les ayude a funcionar adecuadamente. Uno de esos mecanismos es la tolerancia a errores, es decir, el sistema tiene que tener la posibilidad de tolerar estos errores. Por eso es que a tiempo de implementar sistemas de ese tipo, hay que pensar si van a ser distribuidos o van a ser centralizados, porque prácticamente, por una parte, la disponibilidad en el sentido de que pueda haber fallos de energía y demás, digamos, son cuestiones externas, pueden darse, y por ello ya una primera medida sería que sea distribuida. Una segunda medida es al interior. Está al interior, ¿no? O sea, estamos hablando de posibles errores que puedan darse en los componentes que son parte del sistema. Entonces, por ahí los lenguajes como Java utilizan bastante la posibilidad de ir analizando los códigos de tal manera que estos códigos en sus inicios puedan ser sujetos de pruebas, ¿no? Entonces, por ello tenemos las pruebas unitarias para verificar que cada uno de los módulos que forman parte del sistema puedan ser verificados, puedan ser testeados, ¿no? Además, la disponibilidad hace referencia a que se utilicen otros mecanismos, como estamos hablando del el mecanismo de balanceo de carga, ¿no? El balanceo de carga implica que el sistema tenga la posibilidad de que cuando haya gran concurrencia, entonces pueda tener la posibilidad, el sistema tenga la posibilidad de balancear estas cargas, de tal manera que los recursos que están siendo muy solicitados puedan tener alguna política que les permita atender a todos los clientes, ¿no? Y bueno, tener la posibilidad también de recuperación ante los fallos, ante los posibles fallos que pueda ocurrir. En ese sentido, estamos hablando de varios conceptos que hay que asegurar a tiempo de crear aplicaciones de tipo empresarial. Otra de las características que habíamos comentado es que este tipo de sistemas tiene que ser escalable, ¿no? La palabra escalable hace referencia a la posibilidad de crecer. Generalmente se conocen dos tipos de crecimiento, dos tipos de escalabilidad. La primera es la escalabilidad vertical, ¿sí? Hablamos de la escalabilidad vertical, que básicamente se refiere a actualizaciones o modernización de componentes existentes, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un servidor con X núcleos, con cierta cantidad de RAM, con cierto espacio en disco duro, el hecho de que se aumente más memoria, se aumente más procesadores, más discos duros, va a dar lugar a tener un equipo mucho mayor. Estamos hablando de un super servidor, ¿no? Entonces, en ese sentido, se habla de que este sistema está creciendo, pero a nivel vertical, simplemente aumentando, ¿no? Aumentando componentes, y este se vuelve mucho más poderoso. Ese servidor está mucho más fortificado, podríamos decir, ¿no? Por otro lado, tenemos la escalabilidad horizontal. La escalabilidad horizontal se refiere a aumentar el número de componentes. Tenemos algunos componentes, no estamos aumentando ni memoria ni nada, sino simplemente estamos aumentando mucho más componentes a el sistema como tal. Entonces, por ende, el sistema puede seguir creciendo, puede seguir aumentándose. En términos de software, lo que podemos comentar a este respecto es que el sistema construido y que tiene la posibilidad de escalabilidad vertical es que aumentando estos dispositivos, el sistema sigue funcionando sin problemas, ¿no? Es más, mejora todavía. Entonces, acá tenemos que tener ese concepto, o sea, el hecho de crecer el sistema, se aumenta RAM, se aumenta memoria, el sistema sigue funcionando sin problemas. Eso significa que el sistema es escalable verticalmente.
La escalabilidad vertical, en términos de software, estaría haciendo referencia a la posibilidad de aumentar más módulos, ¿no? Se ha creado una aplicación, está funcionando la aplicación, hay un nuevo requerimiento, ahora se aumenta muchos más componentes, otros componentes simplemente se van agregando, sin tener que prácticamente regenerar todo, ¿no? En todo caso, no es la idea eliminar lo que había antes para poder colocar algo nuevo, sino más bien, es decir, haciendo que el sistema pueda crecer simplemente aumentando el número de componentes. Y precisamente en este crecimiento horizontal, la programación orientada a objetos es una buena aliada, porque como todo está construido con clases y objetos, particularmente con clases, cada vez que se requiere un nuevo requerimiento, simplemente se aumenta una clase. Si es que el requerimiento ya existe dentro del sistema, entonces se puede tomar una de esas clases y a través de la herencia aumentar simplemente los elementos o las propiedades o los métodos que le hacen falta, ¿no? Entonces a eso se refiere la escalabilidad, los tipos de escalabilidad. Esta es una pregunta que usualmente hacen cuando los estudiantes están defendiendo su tesis, ¿no? Les preguntan, ¿es su sistema escalable? Ahí la respuesta es que dependiendo de cómo sea su sistema, si es escalable verticalmente o si es escalable horizontalmente, siempre y cuando soporte nuevos componentes, es decir, que simplemente tener los requerimientos se puede adicionar mucho más elementos, o en su defecto, el hecho de que aumenten más memoria, más ancho de banda, el sistema va a seguir funcionando de igual manera. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Que hay que proporcionarles en ese momento. El tema de seguridad, otro aspecto importante es el tema de seguridad y está referido precisamente a que como son sistemas de misión crítica, la idea es que manejan información sensible. Por lo tanto, estos datos son confidenciales y tienen que existir mecanismos para la autenticación, tienen que existir mecanismos para la autorización y prácticamente tener mecanismos que permitan codificar el código, ¿no? Y además tienen que tener los mecanismos para evitar que haya inyección de código, para evitar problemas en el sistema, ¿no? Entonces, en este sentido, en este tipo de aplicaciones utilizamos lo que son los ACLs, la teoría prácticamente que lleva consigo a la lista de control de acceso. Prácticamente el tener una lista de control de acceso implica una serie de etapas, fases que hay que reconocer para tener un sistema middleware que haga el control de todos los usuarios con las autorizaciones respectivas, ¿no? Otro de los aspectos es que este tipo de sistemas tienen que tener servidores que cumplan con los estándares de seguridad empresarial. Generalmente ya dentro de su construcción, estos sistemas echan mano de los servidores de aplicación. Son otro tipo de servidores que ya tienen varios de estos elementos incorporados al interior. Lo que hay que hacer es utilizarlos para que el sistema pueda funcionar. El tema del mantenimiento es un aspecto también importante en los sistemas empresariales, ¿no? Tiene que ver con la versatilidad, es decir, la facilidad a la hora de actualizar o depurar fallos y mantener un sistema. Entonces, la solución al mantenimiento es la construcción de la lógica del negocio en unidades reutilizables y modulares. La idea es que cada componente que tenga una mínima cohesión con otros componentes, pero que se puedan aumentar en cualquier momento sin tener que volver a recodificar todo, ¿no? Entonces esa es la idea. Precisamente en el mantenimiento tenemos el proceso de testing, de pruebas, que permiten detectar estos errores en tempranos tiempos del desarrollo, ¿no? Entonces, eso es importante, la posibilidad de que cada uno de los componentes sea probado de manera parcial, de manera única en su momento, cuando se está todavía desarrollando la aplicación.
Muy bien, entonces eso entra en cuanto a las características de los sistemas empresariales de manera general. Ahora vamos a pasar a los servidores web y a los servidores web de aplicaciones. Los sistemas de aplicación empresarial generalmente están ubicados dentro de los servidores web de aplicaciones. Vamos a ver de inicio que un servidor como los que conocemos de manera normal, Apache, Nginx, son servidores que nos permiten colocar páginas web en el Internet. Entonces uno tiene su servidor de páginas web, coloca HTML, coloca CSS, JavaScript, coloca algunos archivos PHP y una base de datos MySQL, funciona sin inconvenientes, ¿no? Entonces ese sería un servidor exclusivamente orientado a la web. Existen, sin embargo, en Internet otros servidores más, ¿no? De los cuales uno de ellos es el servicio web. Digamos decir, el servicio web es uno de los servicios, de los servidores que hay, uno de los servicios que hay dentro del Internet. Adicionalmente a eso hay otros servidores, ¿no? Que son servidores de impresión, de coseo, de telefonía, servidores de bases de datos, y bueno, hay un tipo especial de servidores web que son de aplicación, servidores de aplicación. Usualmente el servidor tiene un solo propósito, la idea es servir a otras computadoras, ¿no? Entonces, los servidores no es obligatorio que sea un equipo de última generación, sino cualquier servidor con el software necesario se puede convertir en un servidor web o inclusive un servidor de aplicaciones para hacer las pruebas, ¿no? Entonces, Apache y Nginx, que son los servidores web más conocidos, tienen el propósito exclusivamente de servir archivos HTML y por ahí soporta algún lenguaje como PHP o utiliza alguna base de datos como MySQL. Entonces son servidores fáciles de utilizar, no trabajan con ACLs, no tienen mecanismos de seguridad, todo hay que implementarlo desde el lado de la programación. En cambio, cuando se trabajan con servidores de aplicación, entonces estamos hablando de un dispositivo de software que proporciona servicios a las computadoras clientes, ¿no? Estos servidores de aplicación generalmente tienen la capacidad para gestionar gran parte de las funciones de la lógica de negocio y del acceso a los datos, a la base de datos de la aplicación. Los beneficios de la aplicación de este tipo de servidores de aplicación principalmente son la centralización y la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicación. La idea es que con este tipo de servidores de aplicación se desarrollen componentes del sistema y gran parte de los servicios estén dentro del servidor, o sea, muchas de las funcionalidades que estén dentro del servidor de aplicaciones. De esos estamos hablando. Apache Tomcat es uno de ellos, tenemos Glassfish, que es otro de ellos, después tenemos JBoss, tenemos otros servidores de aplicaciones de la misma línea. Entonces, son servidores diferentes a los servidores web. Podríamos decir que un servidor de aplicaciones es una versión mejorada de un servidor web, ¿no? Si bien en un servidor web se sirven páginas web, acá también se pueden servir páginas web, pero la tecnología que las respalda está orientada precisamente a proporcionar una gran cantidad de servicios a los desarrolladores que les ayudan a construir aplicaciones de misión crítica. Dentro de estos servidores, algunos nombres de estos servidores son los siguientes. Podemos hacer referencia a WebLogic, que es uno de los servidores utilizados, es de paga, lo utilizan muchas instituciones, particularmente la alcaldía utiliza el RUAT, utiliza WebLogic en todo lo que es el cobro de impuestos, el cobro de las operaciones que hace la alcaldía, ¿no? Entonces, está basado en WebLogic. Otro servidor, JBoss, que es gratuito, se puede utilizar. Tenemos Glassfish, tenemos Yeti, Payara,
Apache Tomcat serían servidores de aplicaciones. Entonces no estamos hablando de Apache simplemente ni de Nginx, que son los servidores más conocidos. Estos son servidores de aplicaciones con una función o con determinados propósitos que están orientados precisamente a soportar a las aplicaciones empresariales. Muy bien, entonces ahora que tenemos el conocimiento de cuáles son los servidores de aplicaciones, cuál es el lenguaje que se utiliza. Generalmente el lenguaje que se utiliza está asociado con la plataforma Java, ¿sí? La plataforma Java en realidad no es solamente lenguajes, es toda una plataforma que con el paso de los años ha ido creciendo y se ha ido diversificando, ¿no? En ese contexto podemos decir que es uno de los lenguajes más utilizados en el mercado para diferentes propósitos y también se utiliza para la creación de software empresarial. Con el paso de los años, Java tiene 3 versiones, una versión estándar, que sería el Java SE, que prácticamente es necesario para hacer aplicaciones, y usualmente se asocia con las aplicaciones desktop, pero Java SE es prácticamente el núcleo del lenguaje Java. O sea, prácticamente usamos esta versión para cualquiera de las operaciones que se hacen utilizando el lenguaje Java. Tenemos la versión Java Micro Edition, que también está orientada al trabajo con aplicaciones para dispositivos. Antiguamente estaba orientado a trabajar con dispositivos móviles, celulares que tenían teclitas y demás, ¿no? Hoy por hoy eso ya se ha desechado, sin embargo, todavía se sigue utilizando en dispositivos como lavadoras, refrigeradoras y otro tipo de dispositivos que tienen este Java Micro Edition, ¿no? Entonces hay un dispositivo al cual hay que automatizar, entonces si se trata de un dispositivo que tiene ya, que hay que colocarle un programa y eso va a funcionar sin tener que hacer mucho cambio, es una buena alternativa a Micro Edition, que sería la otra versión, ¿no? Y la otra versión sería Java Enterprise Edition, que sería la versión que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Entonces, Java Enterprise Edition es la plataforma que se utiliza para desarrollar aplicaciones empresariales. Sin embargo, esta plataforma, vamos a decir que es un conjunto de normas, un conjunto de políticas que tienen que cumplir para que los servidores de aplicación puedan cumplirlas, ¿no? Entonces, Java en realidad no es exactamente un programa que vamos a descargar y utilizarlo, sino más bien son un conjunto de normas, de políticas que están ya incorporadas dentro de los servidores de aplicaciones. Y al interior simplemente, bueno, utilizamos a través de las APIs, utilizamos los diferentes servicios que están incluidos en su interior. Estos servicios, estamos hablando de servicios de red, servicios de web, servicios de comunicación y otros, ¿no? Entonces, la plataforma permite crear aplicaciones en componentes modulares que, bueno, se ejecutan dentro del servidor de aplicación. En realidad, la plataforma como tal, la normativa como tal, la cumple el servidor de aplicaciones, ¿no? Entonces, no es un software diferente, sino es básicamente un conjunto de normas que ahora están plasmadas en cada uno de los servidores para que a tiempo de desarrollar se pueda utilizar esta plataforma en el sentido de utilizar los servicios, los componentes que están disponibles en el servidor de aplicación, ¿sí? El software para Java Enterprise en realidad se utiliza para el lenguaje de programación Java. En realidad Java es el lenguaje de programación que se utiliza para trabajar en aplicaciones empresariales y utiliza el lenguaje de etiquetas XML para trabajar en la configuración. Entonces, muchas de las configuraciones que vamos a estar haciendo a lo largo del curso van a estar basadas en XML. Hablando de manera mucho más específica sobre la plataforma Java
Enterprise Edition, estaríamos hablando de que Java Enterprise Edition es las especificaciones de las API de Java. Entonces, hacemos referencia a un conjunto de especificaciones para la implementación y el despliegue de aplicaciones empresariales que son normados por la Java Community Process, ¿sí? Esta es una comunidad donde participan varias empresas y quienes son los que proponen las especificaciones, las mejores, las políticas, las normas que van a darle sustento a esta plataforma. Entonces, ya desde hace muchos años, la Java Community Process es la comunidad que recibe las sugerencias de cambios, de mejoras y demás, y son ellos los que ponen las especificaciones para que los servidores de aplicaciones las puedan cumplir. Básicamente, una vez que las cumplen, los desarrolladores utilizan esas especificaciones también, ya traducidos en servicios, en componentes, para desarrollar las aplicaciones. Entonces, la plataforma Java Enterprise Edition utiliza un modelo de aplicación distribuida multicapa. Lo vamos a revisar con un gráfico. Es una distribución multicapa, se advierte en diferentes niveles. Cada nivel tiene un rol específico para ser parte del sistema como tal, y en cada capa hay tecnologías que se van utilizando, ¿no? Entonces, usualmente la aplicación se va a dividir en componentes, y cada uno de esos componentes tiene que ir a la capa correspondiente. Es una arquitectura multicapa que promueve la creación de sistemas empresariales y particularmente el uso de la plataforma Java Enterprise Edition. Java ha ido evolucionando, particularmente entonces las especificaciones de Java han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces podemos señalar que tiene una larga data ya desde los años 1999, ¿no? Donde aparece con el nombre de J2EE. Acá tenemos el J2EE en sus primeras versiones, con las tecnologías de Servlet, de JSP, de JB, JMS, EDMI, ¿no? Eso estamos hablando del año 1999, más o menos hace 20 años y algo más todavía, ¿no? En el año 2001 aparece la versión 1.3, donde se aumentan muchos más servicios. En el año 2003 ya se incorporan los web services, la posibilidad de hacer despliegues en servidores mucho más simplificados, y el año 2006 cambia la terminología, ya no se utiliza el J2EE, ahora se utiliza Java EE, está en una primera versión 5, luego pasa a Java EE 6, a la 7, en cada una de las versiones se van adicionando, se van mejorando. Por ejemplo, en la Java Enterprise Edition 6, Servlet se mejora a una versión, es la versión 3 la que ya se utiliza, ¿no? En Java 7 igual se adicionan otros elementos más, si bien hasta la versión 6 se utilizaban para la configuración, para intercambio de datos XML, ahora se adiciona el formato de intercambio de datos JSON, ¿no? Y el 2017 aparece ahora Servlet, la versión 4, aparece JSF, aparece otras especificaciones más en esta versión. Sin embargo, es en este punto, hasta este momento, el que estaba liderando la evolución de Java era Oracle, pero en este punto deciden dejarlo, prácticamente dejan el proyecto y hacen que se haga cargo una comunidad abierta, de software libre, una comunidad abierta. Y precisamente la institución que se hace cargo, lo único que no ha podido heredar es el nombre. Ahora las nuevas versiones tienen otro nombre, ¿no? Ya no es Java Enterprise Edition, sino estamos hablando de Jakarta E. Esta Jakarta E ya está patrocinado, está liderado por Apache también, y tiene ya su propia bifurcación. Por eso es que hasta cierto punto podemos ver que Java EE era software que tenía
de la cual habría que adquirir las licencias de Oracle. Ellos han continuado inclusive con su trabajo y creciendo con el tema de los JDKs y demás. Sin embargo, en el 21 o en el 20 hacen este corte y prácticamente ahora Jakarta sería ya la versión nueva de Java Enterprise Edition, ¿no? Nosotros todavía utilizamos estas versiones porque bueno, son las más documentadas, existe bastante documentación y nuestras aplicaciones o nuestros equipos todavía por lo menos para la primera parte, funcionan sin problemas con estas últimas versiones. Pero si alguno quiere revisar un poco más acerca de estas plataformas y más, Jakarta es ya ahora el nuevo nombre de Java Enterprise Edition. Bueno, esto ya estamos hablando de septiembre de 2019 en adelante, ¿no? Es el año en que prácticamente Oracle deja de liderar, deja de liderar precisamente el trabajo con Java Enterprise Edition y se lo pasa al consorcio de Apache. Sin embargo, no deja tampoco el proyecto, sino ellos son parte de la gran cantidad de empresas que van aportando para que esta tecnología todavía continúe creciendo y bueno, pueda adecuarse a los requerimientos que existen actualmente. Muy bien, pasamos entonces ahora a la arquitectura que se utiliza. La arquitectura, comentábamos de que es una aplicación distribuida multicapa. Eso significa que hay varias capas que se distinguen, ¿no? Entonces, la lógica de la aplicación hay que dividirla en componentes según la función que van realizando. Hay las distintas aplicaciones que forman parte de una aplicación empresarial, van a estar divididas en diferentes niveles, ¿no? Entonces, cada componente que hagamos va a estar ubicado en un componente específico. En ese entendido, podemos hacer referencia de que esta plataforma tiene tres categorías de elementos, de componentes que forman parte a esta plataforma, ¿no? El primero serían los componentes, luego tiene una serie de servicios y luego tienen tecnologías orientadas específicamente a trabajar con el tema de comunicaciones. Cuando hablamos de componentes, estamos hablando del software, de unidades de software que se tienen que ejecutar a nivel de aplicación. Entonces, particularmente en el curso vamos a desarrollar componentes. Estos componentes tienen que ejecutarse dentro de su contenedor correspondiente. Usualmente un contenedor tiene un componente está orientado a que pueda ser ejecutado, desplegado en un contenedor, ¿no? Entonces, en ese entendido, vamos a reconocer las diferentes capas y cuáles son las tecnologías que se utilizan en cada uno de ellos. Cada uno de los contenedores van a proporcionar un conjunto de servicios ya prácticamente en tiempo de ejecución, ¿no? El contenedor va a permitir declarar, va a permitir en muchos casos hacer configuraciones directamente entre los archivos XML y no tanto nos ocupamos específicamente en programar los aspectos que estén relacionados con su comportamiento. Respecto a los servicios, que sería la otra categoría que forma parte, que se podría reconocer como categoría en la plataforma Java Enterprise Edition, es que están orientados a simplificar el desarrollo de aplicaciones y para ello disponen de una serie de servicios. Uno de ellos, por ejemplo, es el servicio de nombres. Entonces, para el servicio de nombres tienen una tecnología que se llama JNDI, que permite ubicar los diferentes recursos al interior de las aplicaciones. Es decir, referirse a una conexión utilizando JNDI, básicamente va a hacer referirse a una cadena de caracteres que cumpla ciertos requisitos. Tiene también servicios de despliegue. Esta plataforma tiene los servicios de despliegue que permite que las aplicaciones puedan ser compiladas y producidas
como se hacían en las aplicaciones Java normales. Un desktop se genera un jar. En este caso, en los servidores de aplicaciones tenemos la posibilidad de generar un archivo WAR. Este archivo WAR tiene prácticamente todos los elementos necesarios y podríamos decir, encapsula todo el código que tiene la programación dentro de un archivo WAR. Es decir, nosotros hemos trabajado con PHP. Cuando trabajamos con PHP, subimos toda la información al servidor, es decir, todo el código. Y uno puede entrar, uno que tiene acceso al código, o uno que tiene acceso al servidor, puede entrar y revisar prácticamente todo el código. En cambio, con Java, precisamente con este servidor de despliegue, con este servicio de despliegue, tenemos la posibilidad de compilarlo y tener código objeto que se ejecuta dentro del servidor de aplicaciones, en el cual no es posible ver código, ¿no? Es básicamente como un ejecutable que ya tiene en su interior todo el funcionamiento de la aplicación. Está encapsulado completamente, mostrando solamente lo que se muestra en lo que son aplicaciones web, es decir, CSS, JavaScript, que eso funciona en la parte del servidor, que sí se puede ver, pero la lógica misma, la parte que está programada en Java, está compactada dentro de un archivo WAR, ¿no? Dentro de los otros servicios que ofrece son los servicios de transacciones. Para ello tiene una serie de mecanismos para garantizar que todas las transacciones puedan ser llevadas en conjunto, ¿no? Son varias transacciones en una, entonces todas las transacciones se tienen que realizar. Para cada transacción hay un commit donde pueden estar las operaciones. En caso de que falle alguna, hay que hacer el rollback, ¿no? Tiene que no consolidarse nada. No se pueden hacer registros parciales, tiene que ser completo. Y tenemos el tema de los servicios de seguridad, los ACL que comentábamos. Las listas de control de acceso usualmente ya están dentro del servidor de aplicación, ¿no? Entonces, el servidor de aplicaciones tiene el mecanismo como para poder gestionar usuarios, grupos y darle los permisos para que los usuarios o los clientes que ingresen al sistema puedan utilizar los recursos a los cuales tienen autorización. Eso ya estaría incorporado, por lo tanto, el desarrollador simplemente tenía que echar mano de estos servicios y utilizarlo directamente. Entonces, ya prácticamente el control de acceso a los usuarios ya se haría a nivel de servidor de aplicaciones. De manera similar a lo que pasa con los gestores de bases de datos, ¿no? Los gestores de bases de datos tienen ya un mecanismo de autenticación a nivel de base de datos. Si nosotros queremos, podemos crear usuarios que tienen acceso solamente a ciertas tablas, podemos crear usuarios que solamente puedan ejecutar ciertos comandos, selects por ahí, o por ahí alguno puede ejecutar updates, y a algunos se les quita algunas de esas restricciones. Pero todo eso ya se puede hacer a nivel de base de datos. De igual manera, entonces, estos servicios de seguridad permiten hacer ese proceso, pero a nivel de servidor de aplicaciones. Finalmente, dentro de la otra categoría de componentes que se tiene en esta plataforma, tenemos las tecnologías de comunicación, ¿no? Dentro de las tecnologías de comunicación existen los mecanismos para manejar TCP/IP, HTTPL, SSL, tiene protocolos de invocación remota, tiene otros protocolos complementarios, ¿no? El tema de mensajería tiene Java Message API, tiene Java Mail, y bueno, un conjunto de clases para acceder a los servicios de correo como POP3, SMTP e IMAP, ¿no? Particularmente nosotros vamos a darle un especial énfasis al protocolo HTTP, que va a ser la primera parte, que es la base de la construcción de las aplicaciones web. Muy bien, entonces, dentro de las especificaciones podemos señalar varias especificaciones, varias tecnologías que ya están inmersas dentro de esta plataforma. Algunas que podemos citar, por ejemplo, es el tema de los applets, que básicamente es posible ejecutarlos directamente en la capa del cliente. Tenemos la tecnología Java Servlet, Java Server Face, Java Server Page, que son componentes que se ejecutan en la capa
o en el contenedor web. Lo vamos a ver enseguida en un gráfico, ¿no? Tenemos Enterprise Java Beans, que sería otra tecnología, donde se aloja prácticamente la lógica del negocio. La idea es que en una aplicación toda la parte de la lógica del negocio esté precisamente en un Java Enterprise Edition. La diferencia entre los componentes de Java Enterprise Edition y las clases de Java estándar es que los componentes son ensamblados en una aplicación Java Enterprise Edition y se verifica que estén bien creados, ¿no? Es decir, que cumplan las especificaciones, porque el servidor es quien va a ejecutar estos componentes y van a estar ubicados en las capas correspondientes, en los contenedores correspondientes. O sea, aquí hay una relación de un componente que se tiene que ejecutar en un determinado contenedor. Bueno, hablando de los componentes de Java, podemos decir que una aplicación Java Enterprise está creada con varios componentes, ¿no? Entonces, cada componente es una unidad autónoma de software funcional, que bueno, va a ser ensamblado, va a funcionar con otros componentes ya en el contenedor que le corresponde. Acá tenemos un gráfico entonces de las tecnologías empresariales Java. Acá se pueden advertir las diferentes capas y los equipos en los cuales van a funcionar, ¿no? Entonces, en la programación de este tipo de aplicaciones distinguimos una primera capa, que sería la capa del cliente, donde están las aplicaciones que van a acceder al sistema. Están aplicaciones que pueden ser web, pueden ser dispositivos móviles o pueden ser aplicaciones desktop que van a acceder a en este caso al servidor de aplicaciones. Esta sería la primera capa. La segunda capa sería la capa web. La capa web básicamente tiene los JSPs, las Java Server Page o las Java Server Page, que sería la tecnología que todavía persiste desde los primeros años, aunque en los últimos años ya se ha hecho el cambio utilizando lo que son los JSE. En realidad, JSF es una evolución de JSP, porque ahora se tiene mucha más sofisticación en cuanto al control de las entradas de datos a partir de la interacción que tienen los clientes con la aplicación, ¿no? Inicialmente trabajamos también con JSPs, porque es una tecnología básica, fácil de entender, y posteriormente, si es necesario, ya se trabaja con JSF. La otra capa corresponde a la capa de negocios. En esta capa de negocios hacemos referencia a los Enterprise Java Beans. Entonces, estos Enterprise Java Beans son clases especiales que están orientadas a la programación exclusiva de la lógica del negocio de la aplicación, ¿sí? Acá tenemos lo que son los Java Enterprise Beans, que sería la otra capa, la capa de negocio. Tenemos una capa del cliente, una capa web, tenemos una capa de negocios, y en la última parte hablamos de una capa de la base de datos, una capa de datos. Entonces, estas 4 capas son completamente diferentes y cada una se la puede construir por separado. Es más, podemos advertir que, bueno, la máquina cliente puede estar ubicada de manera remota en cualquier ubicación geográfica. El servidor, que puede contener estas 2 capas, la capa web y la capa de negocios, puede estar también ubicado en otro lugar remoto, y hablamos del servidor, que también puede estar ubicado en otro lado. Aunque para fines de ejercicio, usualmente se trabaja con todas las capas. Nosotros vamos a hacer los ejercicios con todas las capas en uno solo, ¿no? Al instalar nuestro servidor de aplicaciones, ya prácticamente los contenedores de la capa web, los contenedores de negocio ya están en nuestro equipo. Y si instalamos ahí mismo un gestor de base de datos como MySQL, también ya están en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, nuestro cliente funciona ahí mismo, estaríamos hablando de un equipo, ¿no? Sin embargo,
es posible que a través de esta tecnología todo esto se pueda separar. El cliente, obviamente afuera, la parte de la capa web, la capa de negocios en el servidor, y la base de datos puede estar tranquilamente en otro servidor. Dentro de las tecnologías que se utilizan en la creación de este tipo de aplicaciones, tenemos varias de esas tecnologías de las cuales vamos a ir trabajando en algunas. Principalmente nosotros vamos a utilizar en el curso, vamos a hacer énfasis en JSP, vamos a hablar de servlets, vamos a hablar de EJB, vamos a hablar de CDI, vamos a hablar de JPA principalmente, ¿no? Adicionalmente existen otros servicios más que se pueden utilizar. Bueno, también hablamos del lenguaje de expresiones y también es muy probable que hablemos de los Java Server Faces. Lo que pasa es que a partir de estos componentes hay que ir construyendo las aplicaciones y cada uno tiene su espacio, ¿no? Y de los más importantes podemos ver que estos serían los más importantes. Adicionalmente hay otro conjunto de componentes que están disponibles para su uso. Bueno, entonces dentro del stack de tecnologías con los cuales vamos a trabajar inicialmente tenemos a los servlets, a los JSP, a los JSF, al CDI, a EJB, a JAX RS, estamos hablando a JAX WS, a SOAP, estamos hablando también de la tecnología JPA que hace referencia al tema de la persistencia. Ya por último, para tener una idea global de cómo funciona un sistema empresarial, podemos referirnos a este diagrama, ¿no? Usualmente las empresas no solamente tienen un servidor de aplicación, generalmente tienen ambos servidores, ¿no? Por una parte está un servidor web que sirve para publicar o para poner su portal, donde está la información referida a todo lo que hace. Generalmente se coloca en un servidor web. Pero adicionalmente se tiene un servidor web de aplicaciones que estaría orientada a trabajar precisamente con las aplicaciones de misión crítica. Entonces, ambos tipos de servidores podrían ser parte de una institución. La idea es que esta aplicación empresarial pueda soportar a diferentes clientes, a navegadores, pueda soportar también a aplicaciones desktop y pueda soportar a dispositivos móviles. Una aplicación empresarial tiene que darle soporte a entrada de los diferentes tipos de dispositivos que se quieran comunicar. Estas aplicaciones empresariales, a su vez, tienen incorporadas ya los mecanismos de seguridad, de autenticación y de autorización para que puedan acceder a los recursos. Este sistema de información empresarial también tiene que estar conectado a bases de datos de la empresa que permita obtener información recopilada, y también esta información recopilada y organizada puede estar dentro de bases de datos de inteligencia de negocios, ¿no? Entonces, aparte de la información normal, puede tener información adicional que está referida a inteligencia de negocios que le permita generar reportes para la toma de decisiones. También tiene que tener la capacidad de ofrecer servicios a través de web service. Generalmente los dispositivos, la conexión usualmente la hacen a través del consumo de cierta información. Es decir, las aplicaciones empresariales tienen que tener la posibilidad de proporcionar servicios para que otros dispositivos puedan acceder y poder utilizar estos servicios que han sido programados en la aplicación empresarial, ¿no? Y bueno, tenemos otro tipo de información adicional que también es sensible e importante para la empresa, a la cual estos sistemas acceden a esa información, ¿no? Entonces, este sería el contexto de una aplicación empresarial. Nosotros vamos a realizar aplicaciones orientadas exclusivamente a la parte del servidor de aplicaciones. La parte web nosotros no la vamos a
tomar, ¿no? Lo que vamos a tomar es el servidor de aplicaciones y vamos a ver cómo se hacen los diferentes componentes para que estos sean ejecutados en este servidor de aplicaciones. Muy bien, entonces esta sería la parte introductoria a los sistemas empresariales que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso a través de los componentes que vayamos programando, ¿no? Comentarios, consultas, por favor. Muy bien, entonces, continuando ahora, ya entrándonos un poco más a la parte práctica, vamos a hablar del protocolo HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, que tiene por propósito mostrar la forma en que se hace la comunicación entre cliente y servidor y, por ende, la manera en que se desarrollan las aplicaciones. Entonces, en esta parte lo que vamos a ver básicamente qué es el protocolo HTTP, a qué se refiere los objetos request response, vamos a hablar de los métodos get y post, las URL, las URI, y vamos a hablar acerca de los códigos de estado. Dentro del Internet, todos los recursos tienen que ser identificados de manera única, ¿no? Y precisamente para que sean identificados estos recursos, tenemos mecanismos. La URL es un mecanismo para identificar estos recursos. Pero específicamente, cuando hablamos de recursos en Internet, estamos hablando acerca de todos los elementos que pueden ser accedidos en el Internet, que pueden ser ubicados en el Internet a través de la red. Obviamente estamos hablando de cualquier archivo que pueda ser guardado dentro de un servidor en Internet. Eso significa que todo recurso puede ser una página web, un recurso puede ser un archivo de imagen, un archivo de video, puede ser un audio, puede ser un servicio web o cualquier otro elemento que pueda ser digitalizado y guardado en un servidor. Entonces, en este contexto, la función principal de un recurso es que pueda estar almacenado en un servidor y los clientes lo que quieren es utilizar, es acceder a ese recurso. Básicamente, el protocolo HTTP está en ese contexto, donde hay un servidor y hay un cliente. El cliente solicita recursos al servidor. El cliente solicita recursos al servidor, el servidor verifica si los tiene, y si los tiene, los devuelve. Básicamente es esa la arquitectura que vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, aquí simplemente comentar que todos los recursos tienen un mecanismo a través del cual podemos accederlos y es la URL. La URL es el localizador uniforme de recursos que nos permite acceder a cualquier recurso en la web. Ahora sí vemos la arquitectura del protocolo HTTP. Entonces, la arquitectura del protocolo HTTP básicamente tiene dos componentes, ¿no? Por un lado tiene el cliente y por otro lado tiene un servidor. Este protocolo COSE está basado en TCP/IP. Se puede dar este tipo de conexión, de petición, de respuesta, todo sobre el protocolo TCP/IP. Esa es la base, ¿no? Entonces, en esta arquitectura solamente hay dos componentes, el cliente y el servidor, y lo único que hace el cliente es cada vez que tiene que solicitar un recurso al servidor, hace una petición. La petición, en este caso, es un request, ¿sí? Request significa petición. Entonces, lo que hace el cliente es hacer una petición al servidor. Por otra parte, el servidor atiende la petición del cliente y lo que devuelve es una respuesta. La respuesta es la que va a utilizar el cliente en este caso para los fines que desee. La arquitectura se reduce a esto. El cliente solicita y el servidor responde. Entonces, solamente que ahora para hacer esta petición, este request, vamos a nosotros utilizar un objeto específico. Y para la respuesta se va a utilizar
otro objeto específico. Haciendo un poquito más ya grande el gráfico, entonces podemos ver que en este contexto el cliente va a hacer la petición, que sería el request, ¿sí? Y el servidor va a buscar si existe el recurso que se está pidiendo y va a hacer la devolución de las respuestas. Solamente que ahora, para hacer la petición, tiene que cumplir una serie de reglas, ¿no? Tiene que hacer una serie de especificaciones. Entonces, dentro de las especificaciones, tienen que colocar algunas anotaciones que son el formato para pedir información al cliente. Entonces, el método, el request tiene que tener un formato, no es simplemente una petición cualquiera, sino que cumple una serie de objetivos, porque van a tener características que hay que rellenar, características que hay que señalar respecto al pedido que se está haciendo. Entonces, una vez que el servidor interpreta, encuentra la información, igual tiene que hacer una codificación. Esa codificación viene en otro documento, podemos decir, no, en realidad es un objeto que va a ser devuelto al cliente, y el cliente va a tener que interpretar la respuesta y mostrarle al usuario la información que ha solicitado. La URL habíamos comentado que no es otra cosa que la dirección que permite acceder a un recurso en Internet, ¿no? Las direcciones son únicas, cada URL identifica de manera unívoca a la página, a la imagen, a cualquier recurso que esté en Internet, y usualmente tiene este esquema, ¿no? Por una parte está el protocolo, en este caso sería HTTP, luego viene el nombre de la máquina, ¿sí? Acá viene el nombre de la máquina, que sería www. Generalmente se pone de nombre www a los equipos, puede ser cualquier otro nombre. Luego viene el dominio. Entonces acá tenemos el dominio. Que sería upa.bo. Luego vendría el puerto, puede ser, por ejemplo, el puerto 8080. Luego tenemos la ruta donde se encuentra el recurso y finalmente el archivo, ¿no? Este sería el recurso que se está buscando. Con esta URL estaríamos haciendo el llamado al recurso que se llama inicio HTML. Es un archivo HTML, es una página HTML, por lo tanto, se constituye en un recurso en Internet. Entonces, con toda esta URL hacemos el llamado, estamos haciendo un pedido de este recurso, ¿sí? Entonces, una forma de llamar a un recurso es también a través del enlace, ¿no? Un enlace, el colocar en el navegador la dirección de manera directa, el colocar la dirección de manera directa en el navegador de algún recurso que estemos solicitando, ya prácticamente es una petición al servidor. En este momento estamos haciendo ya la petición al servidor. Bueno, ya el equipo es este, el dominio es este, y bueno, el recurso que se está pidiendo es esta última parte. Esta descripción hace referencia al recurso que se está solicitando. Entonces, el colocar en un navegador, el escribir una dirección URL, ya es un llamado, ya es una petición, ¿sí? Ya es una petición. Otra forma de pedir datos, otra forma de acceder a un servidor es a través de un formulario. Entonces hay dos formas de acceder. Por una parte, tenemos pedir directamente al servidor algún recurso utilizando la URL en el navegador, y lo otro es utilizando un formulario. Una descripción más detallada de cómo se hace todo este proceso, ¿no? Aquí vamos a precisar un nombre. Cuando nosotros utilizamos el nombre de cliente, cliente es diferente de usuario, ¿no? El usuario lo que hace generalmente es pide
algún tipo de recurso, bueno, solicita algún tipo de información, vamos a decir, a través de un cliente. El cliente en realidad es el browser, ¿sí? Es el navegador. El cliente es el navegador. El usuario es el usuario final que está buscando la información. Pero en realidad ya quien interactúa es el cliente. Cuando hablamos de cliente estamos hablando del navegador. Lo que hace el navegador es formatear. La petición que está haciendo el usuario, en realidad ya está programado, el hacer un clic simplemente, el hacer un clic en un enlace ya estaría haciendo una petición. Es como ponerle o escribirle en el navegador toda la dirección URL, entonces ya está haciendo una petición. Esa petición hay que formatear. Entonces, acá se formatea la petición y va al servidor. El cliente, entonces, a tiempo de hacer la petición, va a ponerlo en un formato, va a enviarlo al servidor. El servidor va a hacer la revisión si lo que ha pedido está en su interior. Si está en su interior, entonces tiene que alistar una respuesta. Y acá tenemos otra vez un formato. Otro formato que responde el servidor, igual colocando algunos elementos importantes y luego lo devuelve, ¿no? Y el navegador, que sería el cliente, tiene que hacer un trabajo más, tiene que renderizar. Toda la información que ha llegado, puede ser una imagen, un HTML, tiene que renderizarlo, convertirlo en imagen que pueda servirle como respuesta al usuario. Entonces, todo este proceso es el que se sigue cada vez que un cliente solicita un recurso al servidor. Dentro de los formatos, de los formatos que se utilizan, esto es muy importante, por favor. Decíamos que el cliente formatea la petición al cliente. Entonces, ese formato se formatea usualmente en este objeto que se llama request, ¿no? Petición. Y esa petición tiene varios elementos, tiene varias partes que hay que cumplir. Sin embargo, las más importantes son el método HTTP, la URL a la cual se está accediendo y opcionalmente los parámetros que se van a enviar, ¿no? Entonces, usualmente en una petición tenemos que decir si es una petición, qué tipo de petición es, hay que darle la URL y además hay que darle opcionalmente parámetros. Dentro de los métodos se reconocen dos métodos. Puedes hacer una petición de tipo GET o puedes hacer una petición de tipo POST, ¿no? Los que en programado tenemos el método GET y tenemos por otra parte el método POST, ¿no? Estamos hablando del método del protocolo HTTP. No estamos hablando de GET, desde sedes, nada que ver. Estamos hablando de GET y POST que corresponden al protocolo HTTP. Entonces, dentro de la petición hay que decir si es un método GET o si es un método POST. Si es un método GET, eso significa que este método ha sido generado o la petición se está haciendo a través de un enlace, ¿sí? En Internet, o puede ser que se haya escrito la URL en el navegador. ¿Sí? Si es una petición GET, entonces puede ser un enlace o es que ha sido escrito en el navegador. En el caso de que sea POST, sí o sí, acá esto va en un formulario, ¿sí? Entonces, cuando hay formulario, entonces en esa ocasión lo que aparece son los argumentos del formulario. Entonces, cuando se trabaja con el método POST y se manda información a través de un formulario, los parámetros del formulario aparecen. Usualmente cuando se manda desde enlace, entonces no hay parámetros, o los parámetros están directamente en el enlace, ¿no? Una forma de enviar parámetros desde enlace es agregarle a la dirección un símbolo de interrogación y a continuación los parámetros, ¿no? Digamos, nombre igual a Juan. Ampersand, que sería un separador para poner otro parámetro, color, digamos, igual a rojo,
ampersand, edad, igual a 23. Podemos seguir continuando, ¿no? Entonces, la forma de pasar parámetros cuando la llamada es de tipo get es a través del enlace, es agregando toda esta sintaxis, ¿no? Colocar símbolo de interrogación y después los parámetros y valor parámetro y valor parámetro y valor. Entonces, en conclusión, son tres elementos fundamentales los que tiene el formato request. Tiene el método de HTTP, que puede ser get o post, luego tiene la URL de acceso y finalmente los parámetros, siempre y cuando el método sea post, ¿no? Si es post, va a haber parámetros. Si no es post, entonces podría ser que no haya ningún parámetro, o si es que hay, puede ser que vaya directamente en la URL. Por otra parte, tenemos al objeto response. El response igual tiene una serie de información que tiene que ser devuelta al cliente. En este caso, los principales son, a tiempo de responder, el servidor tiene que devolver un código de estado. Este código de estado está establecido ya. Cada código tiene un significado específico, ¿no? Por ejemplo, el código 404 es el código que dice que hay el recurso que se está buscando no hay. Es decir, nos hemos equivocado a tiempo de escribir la URL, a tiempo de enviar la URL, o es que en su defecto el recurso no hay directamente, ¿no? Entonces, ese código de estado es el que se devuelve en primera instancia. Luego se devuelve el tipo de contenido. Si el recurso está dentro del servidor, entonces se devuelve el tipo de contenido. El tipo de contenido puede ser texto, puede ser una imagen, HTML u otro tipo de recurso. Y finalmente, si hay el recurso y además ya se ha especificado el tipo, entonces se manda el contenido, ¿sí? Serían los tres elementos importantes del response. El código de estado que hay que devolver, el tipo de dato, el tipo de recurso que estamos devolviendo y además el contenido. Si es un HTML, por ejemplo, entonces toda la codificación del HTML se devolverá al cliente para que el cliente pueda renderizar la información. Y bueno, de acá del request, hablábamos del método request, sí, hablamos del request, de la petición. En la petición habíamos comentado también que hay dos tipos de petición, hay dos formas de pedir. Por un lado está el método get y por otro lado está el método post. Ambos son del request, ¿no? La forma de hacer la petición. Entonces hemos comentado también que cuando hacemos peticiones get, se hacen cuando pulsamos en un enlace o en su defecto utilizamos directamente una dirección desde el navegador. En cambio, el post generalmente utiliza un formulario, ¿no? Aquí vamos a enfatizar formulario, aquí utiliza un enlace. El enlace es sinónimo de usar get y el formulario es sinónimo de utilizar un post para solicitar algo al servidor. Bueno, dentro de la petición podemos tener parte del código. Este más o menos es un código que va de esta manera. Nosotros hemos señalado que algunos eran importantes. Hemos dicho que el método era importante. Hemos dicho también que la URL era importante. El método, la URL y los parámetros. En este caso, los parámetros no hay, no están los parámetros. Vamos a poner en este lugar. No hay parámetros. ¿Por qué no hay parámetros? Porque en este caso estamos intentando ver cuál es la información que se está enviando para hacer la petición. Entonces, para la petición está el método, que es un get, la URL es todo esto, y los parámetros se están enviando aquí mismo, ¿no? Toda esta parte sería los parámetros. Desde acá hasta acá serían los parámetros. En este caso es una llamada get y en la llamada get se está mandando parámetros sin necesidad de formular. Esta sería una petición de tipo get. Get, la URL, con parámetros o sin parámetros es opcional y adicionalmente existe otra información. Por ejemplo, el host. ¿De qué host está mandado?
El user agent, el cliente. ¿Quién es el cliente? Aquí está diciendo que es un Mozilla, ¿no? Hay otra información respecto al lenguaje que está utilizando, a la codificación, al juego de caracteres, cuánto tiempo se tiene que mantener la conexión. O sea, hay bastante información. Cada vez que se hace una petición, va toda esta información. Y particularmente, si algunos han navegado en sitios, entran a un sitio y les dice, usted ha venido del IP tantos, está utilizando un navegador tantos y demás. Entonces, que a tiempo de hacer la petición ha ido toda esta información. Por lo tanto, el servidor simplemente decodifica esa información y puede mostrar una información personalizada. Vamos a la anatomía entonces de ahora, eso es el request, este es el post. Entonces seguimos en una petición, estamos en la petición request todavía, y acá tenemos un post. En el post, el método ya ha cambiado, ahora tenemos el método post, que sería el primer elemento, luego tenemos la URL, acá está la URL, tal cual, no tiene ningún parámetro, pero sí ahora los parámetros se mandan en la parte final de la petición, ¿no? La diferencia entre enviar a través de post y get es que el get envía de manera visible. Como todo está en la URL, todos los parámetros se ven de manera visible. O sea, cualquiera que entre a un enlace puede ver todo el enlace y puede reconocer todos los parámetros que se están enviando, los valores del parámetro. En cambio, con el post no vemos. Todo está oculto, está dentro de la codificación de la cabecera. Igual, ahí mismo tenemos el user agent, tenemos los lenguajes, la mantención de la conexión y demás, información que puede ser obtenida en una petición. Entonces, al pedir, al enviar un objeto, el objeto request al servidor, ya se tiene toda esta información. Podemos saber qué valores tienen los parámetros que han sido enviados, cuál es la URL y demás, que van a ser datos que van a servirnos a tiempo de hacer nuestra programación. Muy bien, entonces hemos visto la anatomía del request. Ahora vamos a ver los métodos de petición. Aparte de los métodos get y post en una petición, existen otros métodos más, ¿no? El get principalmente es que le pide al servidor que le envíe un recurso, el post envía datos al servidor para que sean procesados. Entonces, cuando utilizamos el get, generalmente para pedir algo, ¿no? El post también es en realidad para solicitar, para enviar información. En este caso, la petición sería que procese cierta información en el servidor. Ese más o menos sería la idea. Los dos métodos más utilizados son get y post. Adicionalmente tenemos otros métodos. Tenemos el método put, que envía recursos al servidor. Tenemos el patch, que sirve para modificar parcialmente un recurso. El delete, que sería otro de los métodos para eliminar un recurso. Tenemos trace, tenemos option. Los que utilizamos principalmente son get y post. Y ya cuando se trabaja en una arquitectura de microservicios, utilizando servicios web, podemos hacer uso de put, de patch, de delete, particularmente para hacer otro tipo de operación. Pero de inicio nosotros también vamos a trabajar exclusivamente con los métodos get y post. Lo que es get es todo aquello que se va a atender cuando viene desde la URL, cuando viene desde el navegador, ¿no? Desde la dirección URL del navegador. En cambio, post va a ser aquellas peticiones que vienen desde un formulario. La anatomía del response, entonces hasta acá las peticiones, los del request, ahora el response. El response es la vuelta, ¿no? Habíamos comentado que tienen elementos importantes, hemos dicho el código de estado. Después de la petición, una de las cosas que envía es el código de estado. En este formato estaría entonces el código de estado, está el tipo de archivo y aquí estaría el contenido. Hemos dicho que hay tres elementos importantes. El primero dijimos el código de estado, aquí está el código de estado, luego dijimos el tipo de contenido que se está devolviendo y el contenido que se está devolviendo. Entonces, en este formato igual encontramos una serie de información que está siendo devuelta al cliente. El response va a ser un objeto que va a tener todo esto. Adicionalmente, dentro del
del response vamos a tener el número de sesión, el número de identificación de sesión que se está utilizando a tiempo de hacer este proceso. Muy bien, este sería entonces todo el proceso, ¿no? Acá tenemos a una persona que está escribiendo directamente en el navegador, por lo tanto, está haciendo una petición de tipo GET. Hace la petición de tipo GET al servidor, el servidor va a buscar lo que está solicitando, probablemente es un HTML, entonces encuentra el código y encuentra el código HTML, ahora va a codificar el formato de salida. Lo formatea, coloca el código correspondiente, coloca el contenido y se lo devuelve al cliente. El cliente tiene que renderizar esta información y posteriormente mostrar al usuario la información de tal manera que el usuario pueda entender esa información. Entonces, el protocolo HTTP prácticamente hace todo este proceso. Esto sería la descripción del protocolo HTTP funcionando. Muy bien. Dentro de los códigos de respuesta que tenemos en HTTP están categorizadas. Las respuestas se agrupan en 5 clases, ¿no? Una primera serían las respuestas informativas que van del 100 al 199, las respuestas satisfactorias que van del 200 al 299, las redirecciones del 300 al 399. Los errores de los clientes generalmente están identificadas con los códigos 400 al 499. Y los errores de los servidores, los errores internos, están entre 500 y 599. Los errores que básicamente son problemas de cliente están en el 400, ¿no? El 404 es uno de los errores que frecuentemente se encuentra cuando nos equivocamos de colocar la URL de manera correcta. Ese es un error que también vamos a experimentar a tiempo de realizar la programación. Y los errores más complicados serían los errores de servidor, ¿no? Los errores de servidor están referidos a la lógica de la programación, o a división entre cero, o alguna otra regla que se esté rompiendo en el servidor. Mucho más difíciles de encontrar. Esto sería entonces la descripción de los códigos y tendríamos algunos de los ejemplos. En el 100, por ejemplo, tenemos el 111 sería conexión rechazada, ¿no? En el código 200 tendríamos el 200, ok, cuando hay una respuesta a 200, está muy bien, la respuesta es satisfactoria, ha encontrado el recurso, ¿no? Del 201 al 203, información no oficial, 204, sin contenido, 205, contenido para descargar, 206, contenido parcial. En el 300 tenemos de dirección, mudado permanentemente, encontrado, no modificado. Pueden ser algunos de los códigos que se utilizan cuando el servidor está devolviendo una respuesta. Tenemos los errores de parte del cliente. Aquí está el 404 que no ha sido encontrado. El 403 es un recurso prohibido. No podemos entrar, si bien tenemos acceso, pero no podemos entrar a leer el recurso, ¿no? 410 ya no está disponible. 412 falla una precondición. Luego tenemos los errores de servidor, los 500. El 500 es el más complicado, el error interno. Luego tenemos 501 no implementado, 502 pasarela incorrecta, 503 servicio no disponible, ¿no? 505 versión de HTTP no soportada. Cada uno de estos códigos es posible programarlos en la respuesta del servidor. Nosotros vamos a tener la posibilidad de manejar el objeto request para leer todos los códigos y también podemos preparar prácticamente la salida de la respuesta que está dando el servidor. En algún caso podríamos inclusive utilizar estos códigos para devolver la información. Listo. Hasta acá entonces el tema de HTTP, que va a ser la base para hacer la programación.